A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimadas amigas, amigos, en este programa Economía en 3D, 3 dimensiones, 3 generaciones de economistas. Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo, quien les habla. En esta nueva entrega donde vamos a abordar un tema que nos ha parecido importante, de coyuntura, y creo que ayuda para más o menos ilustrar cómo vemos nosotros la relación entre lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado internacional con los impactos que se producen en el Ecuador, así como la presencia de un evento externo como aconteció en abril pasado con el terremoto que se produjo en la costa ecuatoriana. Aquí va, para de alguna manera resumir el tema del programa, es responder la siguiente interrogante. La apreciación del dólar y la caída de los precios del petróleo, así como el terremoto de abril pasado, ¿cómo afectan a la economía o si estos son los elementos que explican la recesión económica que vive el país en las actuales circunstancias? Y para ello, pues, tal vez, me parece, podemos iniciar haciendo un pequeño comentario de la siguiente manera. Los eventos de una apreciación del dólar, así como el comportamiento del precio del petróleo, al igual que una situación de una catástrofe natural como un terremoto, nadie creería, va a discutir que son eventos externos a la decisión de la política económica interna. Es decir, el Ecuador es un productor marginal de petróleo, no puede incidir en el precio del petróleo. El Ecuador no emite dólares, el Ecuador usa dólares, por lo tanto no tiene ni el tamaño ni la capacidad para afectar el comportamiento del dólar en el mercado internacional, y obviamente no podemos controlar los desastres naturales. Desde ese punto de vista, creería yo, todos vamos a estar de acuerdo de que lo que pase con esos elementos, con esos factores, no depende de las decisiones ecuatorianas y dependen de otros elementos. Pero esto no quiere decir que cuando el Ecuador empieza a registrar problemas como los que este momento presenta, y me refiero a una recesión económica, me refiero a un problema de recursos, me refiero a un problema de liquidez interna, un problema de demanda interna que se reduce, más desempleo, etcétera, sea atribuible a esos factores. Esos factores han ocurrido en el Ecuador, pero no quiere decir que lo que estamos viviendo sea una consecuencia directa a esos elementos y no haya una suerte de corresponsabilidad de las decisiones económicas internas. Y eso creo que es lo que nos va a ocupar en el programa del día de hoy. Por otro lado, debemos recordar algo. El Ecuador, a partir del año 2007, coincidente con el inicio del actual gobierno, empezó a experimentar una bonanza de fondos de una manera muy significativa. El petróleo empezó a subir de manera acelerada, el dólar experimentó una depreciación en los mercados internacionales, yo diría de los 9 años y medio, un poco más, eventualmente unos 8 años el dólar estuvo depreciado y no apreciado como es este momento lo que se registra, y tuvo precios altos del crudo, y esto hace pues que sí gozó pues de una fuente de ingresos extraordinaria por estos conceptos, donde hubo también un comportamiento de las exportaciones favorable,
que también por el desorden fiscal que se produjo, generó también un crecimiento de importaciones acelerado. Pero un poco lo que quiero decir con ello es que la mayoría de los 9 años y medio y un poco más, estos factores externos que ahora asoman como desfavorables fueron favorables al Ecuador. Entonces, dicho esto, quisiera darle la palabra aquí a mis compañeros de mesa y yo seguir después con mis propios puntos de vista sobre a qué se debe realmente la coyuntura que estamos viviendo. Rodrigo, por favor. Sí. Mira, yo creo que el problema radica en que el país, la política económica del país, no ha tomado en cuenta la sostenibilidad de la economía. Entonces, se ha estado moviendo la economía y la política económica en base al corto plazo. No hay un plan, no se ha pensado en la sostenibilidad. Si se hubiera pensado en la sostenibilidad, era obligación de ahorrar. Y tuvimos un crecimiento inusual del precio del petróleo, de ingresos, y el gobierno, sin pensar en la sostenibilidad, gastó todo lo que pudo. Entonces, ahora también que estamos en crisis, seguimos manejando la cosa pública, la economía, sin pensar en la sostenibilidad. Porque ¿qué está haciendo el gobierno? Incrementando el financiamiento para poder paliar en algo la reducción de ingresos del petróleo. Entonces, está generando una bomba muy grande de financiamiento que se van a ver perjudicados el país en el futuro. Todo por no pensar en sostenibilidad. Si estuviera pensando en sostenibilidad ahora, por lo menos, reduciría mucho más el gasto. Y trataría, en lo posible, de incentivar el gasto privado a través de políticas de reducción de impuestos, de políticas de incentivos, políticas de tener políticas amigables con el sector privado. Pero no, el gobierno sigue pensando a corto plazo sin tomar en cuenta la sostenibilidad, y eso es lo que estamos viviendo. Hemos visto en cifras que el gasto, por ejemplo, del gobierno hasta el mes de agosto fue de 23.200 millones en 2014. Bajó a 22.000 en el 2015, o sea, una caída de 1.100 millones. Y ha bajado ahora a 20.500, o sea, una caída de 1.500 millones. O sea, en 2 años tenemos una caída que casi llega a los 3.000 millones. Como consecuencia de esta política no de sostenibilidad, porque debió haber caído mucho más. Los niveles de gastos del Ecuador están casi iguales a los niveles de gasto del año 2013. Pero si uno analiza y los divide entre gastos corrientes y gastos de capital, encontramos que el gasto de capital es realmente el que se ha reducido terriblemente y han incrementado sustancialmente el financiamiento. La reducción de los ingresos petroleros más o menos son de 1.900 millones en este año hasta agosto en relación a agosto del año pasado. Pero hay un crecimiento del financiamiento público en 6.800 millones. Eso significa un déficit fiscal sumamente alto. Entonces, esta política no sostenible, porque es no sostenible, no se puede seguir con financiamiento externo. Y yo no sé qué va a hacer el gobierno en este último trimestre, porque no tiene recursos. Y cada vez tiene menos financiamiento, ya quiere vender todo. Y no le compran. Porque seguramente inversionistas que puedan comprar van a pensar que están comprando a precio de gallina vieja y que a lo mejor el próximo gobierno va a tratar de intervenir. Entonces, todo eso hay. El gobierno tiene que estar consciente, así como no admite que estamos atravesando una crisis,
no admite la necesidad de tener políticas sostenibles. Gracias, Rodrigo. Bernardo. Estamos hablando sobre si es que los factores externos, la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, son los causantes de la situación que vive la economía actualmente. Y yo quisiera hacer un ejercicio. Por unos minutos quisiera que nos imaginemos qué estaría pasando en el país si es que el precio del petróleo estuviera en $100 y si es que las monedas de los países vecinos no se habrían depreciado. ¿Qué estaría pasando en el Ecuador? La caída del precio del petróleo empezó en julio de 2014. ¿Qué pasaba con las cuentas públicas y con el comercio exterior antes de julio del 2014? Las cuentas públicas, los resultados del sector público no financiero, desde el año 2000 hasta el año 2008 fueron superavitarios. Y desde 2009 hasta 2013, antes de la caída del precio del petróleo, fue deficitario justo en el momento en el que el país gozaba de mejores condiciones, el gobierno gozaba de altísimos ingresos por concepto de la venta de petróleo. Y además porque se dinamizaba la actividad, había reformas tributarias que incrementaban las tarifas de ciertos impuestos y se incrementaba la recaudación. De manera que justo cuando el gobierno tenía altísimos ingresos, incurría en déficits. Repito, del año 2009 al 2013 tuvimos déficits de manera permanente cuando desde 2000 a 2008 habíamos tenido superávits. Y el tema no es solo cualitativo, sino cuantitativo. En el año 2009 y en el año 2013 tuvimos déficits superiores al 3% del PIB. Son montos significativos. Solo como referencia, la Unión Europea dice que los países miembros no deberían tener déficits fiscales superiores al 3% del PIB, de manera que incurrimos en un endeudamiento sumamente alto por el excesivo gasto, no por falta de ingresos, en un momento de condiciones estupendas. Eso ocurría antes, insisto, antes de que empezaran a revertirse la tendencia de los factores externos. Veamos lo mismo con la balanza comercial. La balanza comercial registró déficits cada año a partir de 2009, cuando la tendencia de los años previos también había sido superavitaria. Y nuevamente resulta paradójico cuando el precio del petróleo está alto y los precios de otros bienes de exportación están altos, incurramos en un déficit de la balanza comercial. Y la explicación es bastante sencilla. El gasto público fue tan desmesurado que alentó la demanda en la economía y parte de esa demanda fue satisfecha con mayores importaciones. Y esas mayores importaciones excedieron a las altas exportaciones que teníamos en el país. Y por ejemplo, en el año 2010 tuvimos un déficit de la balanza comercial de 1.800 millones. Es altísimo. En el año 2011 un déficit de la balanza comercial de 830 millones. En el año 2013 de 1.000 millones. Tuvimos déficits sumamente importantes de la balanza comercial por este gasto desmesurado del gobierno que generaba un déficit en el sector público, en las cuentas públicas, pero además alentaba la demanda, el consumo en la economía, y eso generaba mayores importaciones y generaba también un déficit en las cuentas del sector público, en la balanza comercial concretamente. Digo esto porque, a mediados de 2014 se cambia la tendencia, cierto, cayó el precio del petróleo, eso es absolutamente innegable, se depreciaron las monedas de los países vecinos, pero ya veníamos registrando unos déficits sumamente importantes y de manera persistente, que demuestra que la administración y el manejo de la economía era inadecuado. El gobierno sobre todo se estaba excediendo más, y creo que también vale un llamado a la atención. La población estaba permitiendo que el gobierno se excediera. Muy poca gente tal vez levantó una bandera roja e hizo llamados de atención, y si es que la gente que hizo llamados de atención, otras personas no supieron canalizar esa información e influir para que el gobierno se moderara. Hubo excesos importantes y sobre todo hubo falta de previsión. Y por eso es que cuando cae el precio del petróleo tenemos importantísimos problemas, y ahora ya lo ha dicho Rodrigo, pero en definitiva los ingresos son sumamente bajos para un tren de gastos elevadísimo. Entonces hay tres opciones: incrementar los ingresos del fisco, gastar menos o incurrir en financiamiento, o una mezcla de todas. Incrementar los ingresos del fisco no es posible. No se puede influir en el precio del petróleo, no tenemos capacidad de influir en el precio del petróleo.
hacer reforma tributaria sería absolutamente contraproducente en la situación que está viviendo para que el fisco recaude más, pero la economía se enfriaría aún más de lo que ya está ralentizada o quieta o enfrentando una contracción, de manera que los ingresos se van a mantener ahí. Los gastos, ya lo dijo Rodrigo también, se han reducido los gastos de capital, pero la operación del sector público, lo que se gasta en arriendos, en personal, en asesores, etcétera, la operación es carísima, en gasolina, por ejemplo. De manera que ahí debería estar el ajuste, en una reducción del tamaño de la operación, que es sumamente costosa. Y el financiamiento, sí, tal vez nos permite aliviar una situación temporal, pero nos genera un problemón a futuro porque las condiciones son sumamente caras. Así que no se puede incrementar los ingresos del fisco, se debe bajar los gastos de manera adecuada, coordinada, planificada, y el financiamiento hay que tratar de evitar por muchas razones, hasta razones de que ya llegamos al tope de endeudamiento público según establece la ley, pero sobre todo porque es sumamente caro el endeudamiento público, porque el sector público no brinda confianza a los inversionistas y como consecuencia de ello los inversionistas demandan tasas altas para prestar al Estado ecuatoriano. Así que faltó previsión definitivamente. Si es que no hubiera caído el precio del petróleo y si es que no se hubieran depreciado las monedas de los países vecinos, igual estábamos en una situación crítica. Y el problema que estamos enfrentando ahora es que no se está atacando el problema, no se está reduciendo el gasto público. Gracias, Bernardo. Tal vez como un elemento de ilustración de lo que estamos conversando, yo diría, ¿por qué no le aislamos por un momento el tema del precio del petróleo, el tema de la fortaleza del dólar, y vemos exactamente lo que ha ocurrido en la economía sin esos factores? O podemos decir, en otras palabras, qué es lo que ha pasado sin considerar estos elementos para de alguna manera ir ilustrando el impacto de los mismos en la actividad económica, si es realmente por eso o es más por un problema de defectuosa gestión de política económica interna. Vamos a entrar a una primera pausa y continuamos con estos temas. Enseguida volvemos. Economía en 3D. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigas, amigos, vamos a seguir con esta segunda parte del programa sobre un poco la incidencia del petróleo, el precio, la caída del mismo y la apreciación del dólar en la economía doméstica, en esta economía que este momento reviste un proceso recesivo, en este programa Economía en 3D. Estamos comentando algunos elementos sobre el particular y yo había dicho al final de la primera etapa que por un momento aislemos el tema del precio del petróleo y el tema de la apreciación del dólar y veamos un poco los números más fríos del manejo interno, que es lo que de alguna manera ya lo ha explicado Bernardo. En primer lugar, un presupuesto del Estado tiene que estar sustentado en principios de sustentabilidad, es decir, tienen que establecerse hipótesis de trabajo que sean viables, que sean posibles de alcanzar, de tal suerte de que los ingresos sean lo más previsibles posibles, si vale la palabra, y los gastos estén adecuadamente financiados y su estructura sea la correcta.
En la primera parte, nosotros tenemos un presupuesto que lamentablemente a lo largo de los años ha repetido a mi criterio el error, que es poner precios del petróleo más cercanos a la estimación del mercado internacional que a el costo de producción del crudo. Normalmente los presupuestos tienen que estar sustentados en principios de seguridad, y mientras yo más me acerco a establecer una hipótesis con un precio cercano al mercado internacional, más vulnerable me vuelvo a ese precio, porque precisamente está más cercano al mercado internacional. Mientras más me alejo, más seguro voy a estar yo en términos presupuestarios de que voy a recibir la suma que está supuesta en esa proforma de presupuesto. Entonces, el Ecuador y el gobierno ha venido repitiendo, estableciendo precios del crudo muy cercanos al mercado internacional y no más austeros, y por lo tanto ha alimentado ingresos que le ha dado buen resultado hasta el año 2014 más o menos, 2015, pero empezó a complicarse cuando el precio cayó y se quedó con los precios del petróleo arriba, pero con un gasto que no podía adaptarse a un precio más bajo. Entonces, para empezar, estamos hablando de que por error nuestro, solamente nuestro, no del mercado internacional, empezamos a inflar ingresos presupuestarios vía petróleo, estableciendo un precio que no revestía las características de ser un precio acorde a los principios de seguridad. Segundo, no podíamos nosotros mantener un esquema, o no debimos haber mantenido un esquema, donde el precio que se registra en el mercado frente al precio del presupuesto iba a estar destinado a subir el gasto. Debimos generar un principio de que todo ese excedente se debía ahorrar. Y haciendo los números un poco a mano alzada, como se dice, el diferencial entre el precio del presupuesto y el precio del mercado a lo largo de los últimos años, hasta cuando empezó a caer, habría podido dar un excedente de aproximadamente unos 10.000 millones de dólares. Es decir, el Ecuador pudo haber tenido ahorrado 10.000 millones de dólares, no bajando el presupuesto o el precio, que eso sí se lo debe haber hecho, como expliqué, solamente dejando el precio que tuvo el mismo gobierno establecido en los distintos presupuestos y ahorrando la diferencia con el mercado internacional. Habría tenido ahorrado 11.000 millones. Por lo tanto, esta gestión, esta decisión, ¿qué tiene que ver con el mercado internacional? Ninguna. Es una decisión nuestra, ecuatoriana, del propio gobierno. Por lo tanto, estoy solamente enumerando dos elementos que no tienen nada que ver con el mercado internacional y que nos habría generado una mejor defensa para una situación adversa como la que se nos ha presentado. Y me voy al lado del gasto. El haber expandido la política de subsidios al nivel que se ha dado, el haber manejado una estructura de gasto de capital y gasto corriente donde 2/3 era corriente y 1/3 gasto de capital, y no haber delegado parte del gasto de capital al sector privado, ¿qué tiene que ver con el mercado internacional del petróleo o con la apreciación del dólar? Nada. Esa decisión también fue nuestra. Entonces, no quiero extenderme en la explicación, pero estoy dando solamente algunos elementos de decisión de política económica interna. En el lado fiscal, ni siquiera me he ido al lado externo ni a otros, que permiten de alguna manera ilustrar que la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar lo que hacen es detonar un proceso de desequilibrio que ya se venía acumulando por razones varias, entre otras las que yo he explicado en esta parte. No sé si están de acuerdo mis compañeros de mesa, quisiera escuchar las opiniones, no sé, Bernardo. Yo coincido plenamente. El gobierno supeditó el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos durante la bonanza. Fue absolutamente imprudente, y la pregunta que a mí me parece que sí hizo el gobierno, pregunta equivocada, es: si es que cae el precio del petróleo, vamos a tener un problema. Pero no se preguntó
cuando caiga el precio del petróleo, ¿qué va a pasar? Era como una posibilidad remota. Cuando todos sabemos que los commodities sufren ciclos y que hay a veces periodos de apreciación de estos bienes y a veces periodos de depreciación, que caen los precios. Pero el gobierno le apostó a la bonanza. Y voy a enumerar algunos temas de esta imprudencia, de esta apuesta que hizo el gobierno a la bonanza. El régimen no mantuvo ahorros líquidos para el ciclo adverso, primer tema. Segundo tema, el régimen incrementó la deuda pública de manera vertiginosa durante el boom. Es decir, en lugar de acumular reservas o al menos mantener los equilibrios, los gastos excedían con creces los ingresos y como consecuencia iba incrementando la deuda pública durante los momentos de auge. Quiero que se imaginen esto en su vida personal. Ustedes le suben el sueldo o se ganan la lotería o reciben una herencia, lo que fuera. Y sus gastos exceden estos ingresos extraordinarios que están recibiendo y tienen que adquirir deuda cuando las cosas están yendo súper bien para ustedes. Segundo tema. Suscribió contratos con las compañías petroleras privadas que otorgaban un beneficio excepcional para el Estado cuando los precios fueran altos, pero generaban deudas para el Estado cuando los precios fueran bajos. Nuevamente le apostó a la bonanza. Si es que la cosa iba bien, al gobierno le iba a ir súper bien, pero si es que la tendencia se revertía, no hubo predecibilidad. Infló al sector público como si los recursos fiscales fueran a incrementarse continuamente. Emprendió en el desarrollo de proyectos sumamente onerosos que habrían podido ser realizados por el sector privado, ya lo mencionó Mauricio, entre muchas otras cosas. El gobierno actuó como si es que esos ingresos extraordinarios iban a seguir incrementándose de manera permanente. En definitiva, insisto, fue imprudente. Así que creo que con esto, de cierta manera, se ratifica, son más elementos que dan luces a lo que hemos dicho a lo largo de este programa. El gobierno se excedió durante la bonanza, le apostó a la bonanza, dijo vamos a vivir para siempre en bonanza, y como consecuencia de ello, ahora estamos enfrentando los problemas de esos excesos que tuvo el régimen. Incluso, un comentario al margen nada más, incluso cuando cayó el precio del petróleo, el gobierno seguía haciendo lo mismo. Decía, vamos a pasar el bache, en lugar de reconocer que era una nueva realidad la que estábamos viviendo. Ya no es que dijo, bueno, cayó el precio del petróleo, entraron nuevos actores a la economía petrolera, como los que producen petróleo de esquistos en Estados Unidos, ahora con la participación de Irán en el mercado internacional, la caída de la demanda en China, muchos otros factores que afectaron el precio del petróleo, y el gobierno dijo, bueno, vamos a pasar el bache. ¿Cuál bache? Ya vamos desde julio de 2014 hasta la actualidad, septiembre del 2016, con precios bajos. No tampoco tan bajos, llegaron a $20 este año, a inicios de año, pero ahora mismo están en torno a los $45, que tampoco es que sean bajísimos, pero sí mucho más bajos de los $100 que tuvimos durante varios años. Te agradezco, Bernardo. Rodrigo, por favor. Mira, yo creo que ustedes han hablado de aspectos muy importantes, pero nos hemos olvidado de algo también. El gobierno en el periodo de bonanza también adoptó una política financiera agresiva contra el sector financiero y comenzó a tratar de controlar el crédito. Ya se estaba hablando de que iba a limitar el crédito para el sector de consumo, hizo limitaciones a la tasa de interés y tuvo una política agresiva al sistema financiero, que los bancos no lo sintieron mucho porque este auge del gasto público generó un crecimiento importante de depósitos y de operaciones financieras. Pero viene después el problema de que se produce una restricción importantísima de recursos. Y el gobierno se olvidó ya de la banca. Ya no tiene esa política agresiva contra el sector financiero. Todo lo contrario. Ahora quiere dar subsidios. Mira, por ejemplo, se toma la decisión de que quienes utilicen el dinero electrónico van a tener una ventaja de 4 puntos en el IVA. Ese es un subsidio. Ellos decían que el dinero electrónico iba a ser usado por los excluidos. Todo lo contrario, si vemos la utilización última del dinero electrónico son las grandes empresas
a los cuales le está subsidiando con un 4%. A ver qué diga el Banco Central. ¿Quiénes son los que tienen ahora dinero electrónico? No son los excluidos. No ha llegado y no llegará a los excluidos. Ahora los que se van a beneficiar son aquellos que quieren que les subsidie el gobierno una reducción del IVA. Entonces todo eso demuestra una política del gobierno totalmente ineficiente. Lo que está sucediendo en la política financiera, la entrega del Banco Central de recursos al gobierno, que se ha convertido el Banco Central otorgando 3.000 millones en una fuente de recursos importantísimas para que sigan haciendo este tipo de cosas, ¿no? El Banco Central ya no tiene recursos el Banco Central. Entonces ya no va a poder seguir dándole al gobierno recursos. Y también están generando que para el año 2017, tengamos un Banco Central discapacitado. Gracias, Rodrigo. Yo estaba con la mente también en el tema de si hay una necesidad de recursos y yo debo buscar una fuente de ingresos permanente y yo no hago nada por generar fuentes de ingresos permanentes, los ingresos que son volátiles me pueden generar un impacto mayor porque no tengo ese otro motor que es algo que me permita darle sostenibilidad. ¿Qué es un ingreso permanente para la economía? La inversión extranjera. Si yo a lo largo de 9 años y medio, un poco más, cambio las normas tributarias, establezco restricciones para las importaciones, pongo restricciones para el libre flujo de capitales, no tengo acuerdos comerciales. ¿Qué tiene que ver eso con la apreciación del dólar y la baja del precio del petróleo? Es un error del gobierno. No se ha producido una política del manejo de las cuentas externas en la línea de darle fortaleza de divisas al gobierno y al país. El gobierno ha dicho que ha perdido 15.000 millones de dólares de ingresos en los últimos 2 años. Y lo más probable es que sí. Yo más bien la pregunta que haría es, ¿cuánto hemos dejado de percibir por no haber adoptado las medidas correctas? ¿Y cuánto hemos desperdiciado por no haber adoptado las medidas correctas? Aquí probablemente hay números que la mayoría no lo tengan en la mente, pero sí creo que vale la pena recordar. El Ecuador, a lo largo de los años, me refiero de los últimos 9 años, ha tenido una participación de la inversión extranjera de aproximadamente entre el 0,7 y el 1% del PIB. 1 más o menos. Los vecinos han tenido participaciones del 4%, del 3%, del 5%, otros han tenido del 8%. Es decir, de acuerdo al tamaño estamos lejos en inversión extranjera. Acuerdos de comercio. El único país del Pacífico Sur que no tiene acuerdos de comercio. ¿Tenía algo que ver que el dólar esté apreciado o depreciado, que el precio del petróleo esté alto o bajo por buscar acuerdos o con la necesidad de buscar acuerdos? Absolutamente ninguno. Tercero, no haber tenido una política económica sana y haber anunciado, por ejemplo, por cierto, en un periodo donde el petróleo también estuvo alto y después repuntó a pesar de la crisis del año 2009, una reestructuración de deuda, una recompra de deuda, un mecanismo muy poco ortodoxo, llamémoslo así, donde se leyó que el Ecuador jugó con el mercado internacional. ¿Qué tiene que ver eso con la apreciación del dólar o con el precio del petróleo? Un poco, creo, nuestro objetivo aquí es hacer ver que el mercado internacional puede presentarse favorable o desfavorable para cualquier país del mundo, pero es una responsabilidad de la política económica de cualquier gobierno, de este y de cualquiera, el tener en cuenta precisamente ese factor. ¿Por qué los países que han tenido a lo largo de los años
monedas duras, lo que significa monedas apreciadas. Son países, muchos de ellos, la mayoría de ellos, exitosos desde el punto de vista de actividad económica. ¿Por qué tenemos que echarle la culpa que el dólar esté apreciado para decir que el Ecuador está con recesión económica? Yo no estoy diciendo que no le afecte el que el dólar esté apreciado, lo que estoy diciendo es que es un factor dentro de una maraña de factores que inciden en que un país tenga una coyuntura favorable o desfavorable por una situación del mercado internacional momentánea. Entonces, sí creo que es importante que empecemos a distinguir las cosas. No podemos permanentemente aceptar el que los errores nuestros sean de alguna manera sean de alguna manera un elemento que le dé al gobierno la búsqueda de otros responsables cuando los responsables somos nosotros mismos. Estamos buscando, como se dice, la paja en el ojo ajeno. Aquí los errores han sido del gobierno ecuatoriano y es el llamado a hacer la política económica. Me dirán, sí, pero es el sector privado también que no se preparó para esto. Probablemente el sector privado tiene su responsabilidad, pero el que maneja la política económica, el que da los lineamientos, es el gobierno. Para eso está el gobierno. Cada uno tiene su rol y cada uno tiene su responsabilidad, y de lo que estamos hablando son de políticas públicas. Vamos a entrar en un segundo corte y continuamos inmediatamente. Enseguida volvemos. Economía en 3D. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Continuamos. Economía en 3D. En esta tercera parte del programa, nuevamente con ustedes, estimadas amigas, amigos, Economía en 3D, con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo, quienes habla, un poco conversando sobre los factores externos y cuánto realmente tienen que ver con el nivel de actividad económica interna del país. Creo que hemos hablado bastante del tema fiscal y algunos elementos del sector externo, y Rodrigo ha topado el tema del sector financiero y del manejo de los recursos del Banco Central, pero no son los únicos elementos, creo yo, que hay que buscar conversar. Creo que hay otros que debemos de alguna manera activar, y yo voy a topar uno que me parece importante. Dentro del mismo ámbito del petróleo, el Ecuador el año 2006 y el Ecuador del año 2016, cuando uno hace un gráfico de la evolución de la producción de petróleo, se da cuenta que tiene una especie de bache que cayó hasta el año 2000, si no recuerdo mal, 2013-14, y se recuperó algo para el año 2016. Pero en todo el periodo, a cada precio del petróleo de cada fecha, lo que ha tenido el Ecuador en la práctica es o un estancamiento en la producción de petróleo, o en este caso una declinación de más o menos del 1,5% en la producción de petróleo. Esto, en términos prácticos, significa que hemos contradecido la ley de la oferta. ¿Qué dice la ley de la oferta? Que cuando suben los precios, los productores
tienden a producir más porque van a vender más y van a ganar más plata. Esto no es lo que hemos visto en el precio del petróleo. Cuando el petróleo ha subido de precio por las razones externas que hayan sido, el Ecuador, lejos de producir más, o se ha estancado o ha bajado la producción. Entonces, solamente en el mismo ámbito petrolero hemos cometido esos errores adicionales. No hemos generado la capacidad de aumentar la producción, peor aún en una coyuntura de abundancia de recursos. Y la pregunta obviamente es, ¿por qué? El año 2006, la participación del sector privado en la producción de petróleo fue aproximadamente el 50% de la producción total. Es decir, era 50% sector privado, 50% Petroecuador o Estado ecuatoriano, con normas de contratos determinados de una forma distinta a la actual. ¿Qué pasa ahora en la fecha? 9 años y medio después. El sector privado participa en el 20% y el sector público participa en el 80%. Si nosotros pensamos solo en producción, al final no nos debería importar mucho que sea privado o público. Pero lamentablemente el petróleo tiene, a mi criterio, dos ingredientes que son importantes siempre tomarlos en consideración. Demanda tecnología y demanda recursos y financiamiento. Y el Ecuador tiene lamentablemente deficiencia de tecnología y de recursos. Por lo tanto, es una necesidad buscar participación privada. Esa participación privada que nos permita recuperar la producción. Hasta donde yo conozco, el Ecuador tiene más o menos 4.500 millones de barriles de crudo en reservas. Es decir, la capacidad de producir más petróleo en el Ecuador está ahí, como decimos, sobre la mesa, o en este caso sería bajo la tierra. Y no hemos podido promover eso por razones básicamente que tienen que ver con el ambiente de inversión que hemos generado. Y termino con un comentario adicional sobre este tema. Las empresas grandes de petróleo del mundo que estuvieron en el Ecuador, no es que no estuvieron, sí estuvo aquí la Shell, estuvo la propia Texaco, la Gulf, ya no están en el Ecuador. Las empresas medianas que también estuvieron, tipo Occidental, por las razones que ya sabemos de la disputa y el arbitraje que terminó perdiendo el Ecuador y el Estado, ya tampoco está. Y por lo tanto quedan unas pocas empresas pequeñas, muchas de ellas chinas, que son las que están operativas en el país. Entonces, las decisiones ecuatorianas de no generar un ambiente adecuado para aumentar la producción tampoco no tienen nada que ver con el precio del petróleo ni la apreciación del dólar. Ahí hemos tenido un error nuestro. Esto no es un tema de un semestre, es un tema de casi 10 años, donde no hemos podido repuntar la producción. Me acabo de enterar que en estos días hay un proceso de recuperación del bloque, no me acuerdo qué número, donde dicen que van a producir 3.000 más o 10.000 más, pero el Ecuador no requiere tener 510.000, el Ecuador requiere tener 1 millón de barriles, más o menos lo que pudo lograr Colombia, a pesar de que parece que ha caído últimamente algo la producción de ese país. Así que, desde ese punto de vista, solamente hablando de petróleo, han habido los errores ajenos a lo que ha acontecido con el precio del mismo y con el tema de la apreciación del dólar en los mercados externos. Mauricio, verás, hemos señalado los errores de la política fiscal, que no ha sido sostenible. Hemos hablado de la política monetaria, una intervención agresiva que ha impactado sobre el crecimiento de la economía. Hemos hablado de lo que tú muy bien dices, la inversión extranjera, el asunto de petróleo, ¿no? La intervención también agresiva contra la inversión extranjera en petróleo, que hizo que las empresas salgan del país. Pero así como tenemos ya en algunos campos, también tenemos en el campo laboral. El gobierno tomó la decisión de aumentar los salarios a niveles que estaban sobre la productividad. Hubieron crecimientos de los salarios en la época de boom impresionantemente altos. Y eso también ha generado que ahora el crecimiento de los salarios sea mucho más racionales.
pero está generando un problema gravísimo laboral que ha generado un costo para las empresas el mantener ese tipo de salarios que están generando desempleo. Adicional, el gobierno ha modificado las cifras. Es conocido que en la parte de finanzas no hay transparencia, en la parte monetaria tampoco hay transparencia, y en la parte laboral modificaron las cifras para acomodar, para tratar de tapar el empleo no adecuado, que es el que en este momento es el que está creciendo y el otro está disminuyendo. Entonces, vemos un sinnúmero de políticas que muestran más una viveza, le llamaría yo, una viveza, una agresión terrible al sector privado, y que esto está conduciendo a que la crisis en el Ecuador sea mayor de la que debería ser enfrentando estos problemas, porque si tuviéramos inversión extranjera, si tuviéramos un sector financiero más fuerte, si tuviéramos un banco central autónomo, la cuestión sería diferente. Si tuviéramos políticas amigables a la inversión privada, si tuviéramos políticas amigables a los sectores privados. Estamos hablando de salvaguardias, de incremento en los tributos, un sinnúmero de cuestiones que el gobierno que viene tendrá que corregir, quiera o no quiera. Yo quisiera complementar los análisis que ustedes han hecho con algunos datos simplemente para graficar lo que han dicho. En el periodo 2006-2014, la inversión extranjera directa por ciudadano en Chile fue $974. Anualmente cada ciudadano en promedio recibió $975 de inversión extranjera directa. Cada uruguayo recibió 657. Podría seguir con cada país de Sudamérica, pero les digo, cada brasileño recibió 244 y cada ecuatoriano recibió $34 anuales de inversión extranjera directa en promedio durante el periodo 2000-2014, simplemente para graficar lo que ya mencionaron Mauricio y Rodrigo, que los montos de inversión extranjera directa son absolutamente insuficientes para generar oportunidades para la población. Y en relación al tamaño de la economía, Chile recibió en promedio en este periodo 2006-2014 una inversión extranjera directa que representó el 7,6% del PIB anualmente, mientras que el Ecuador recibió una inversión extranjera directa que representó el 0,7% del PIB anualmente. De manera que hay una oportunidad perdida y simplemente quería graficar a lo que ya se mencionó aquí. El segundo tema, hemos mencionado el crédito, o mejor dicho, Mauricio y Rodrigo ha mencionado el crédito del Banco Central al gobierno. A finales de agosto, la última semana de agosto, ese crédito ascendía a $2.094 millones. El 2 de septiembre, que es el último dato disponible, ese crédito es 3.600 millones. 500 millones más que hace una semana. 500 millones más el Banco Central ha prestado al gobierno que hace una semana. Y hace un año, es decir, comparado a lo que le había prestado un año atrás con lo que le ha prestado en la actualidad, el crédito del Banco Central al gobierno se ha incrementado en 2.292 millones. ¿De dónde sale esa plata? ¿Por qué el Banco Central le presta al gobierno? ¿Hasta qué nivel va a llegar esto? Creo que surgen muchas incertidumbres en torno a esto. Y claro, eso es justamente lo que no necesitamos, porque lo que ahora debieran hacer los encargados de la política pública es generar condiciones de confianza. Y esto genera más incertidumbre y por lo tanto más desconfianza. Un tercer tema, Mauricio mencionó los ingresos permanentes, para la economía, que mencionaba las condiciones adecuadas para tener inversión extranjera directa, pero también para el gobierno. Y quiero graficar esto con los impuestos, cómo ha evolucionado la participación de los impuestos en los ingresos del sector público. En el año 2002, por ejemplo, que Mauricio me parece que eras ministro en aquel año. 2003. En el año 2003, los ingresos tributarios representaban el 50% de los ingresos del sector público no financiero. El 26% estaban otros ingresos no tributarios y los ingresos petroleros exclusivamente representaban el 24% de los ingresos del sector público en el año 2003. Y en el promedio, digamos, que es una casualidad, cuando Mauricio fue ministro en el año 2003, los ingresos tributarios significaron el 50% de los ingresos totales, y en el periodo 2001-2007
se mantuvieron, el promedio de ingresos tributarios fue el 50%. Sin embargo, subió el precio del petróleo y en el año 2008 los ingresos tributarios cayeron al 33% de los ingresos totales. Y los ingresos petroleros, que significaron el 24% en el año 2003, pasaron a significar el 39%, casi el 40%. Los ingresos petroleros en el año 2011 significaron el 41% de los ingresos del sector público. Entonces la economía, que el gobierno que representaba o que tenía una participación aún más grande en la economía, se volvió mucho más vulnerable, porque si es que se caían los ingresos petroleros, que llegaron a significar el 41% de los ingresos totales, se contraía necesariamente el gasto público y nos veíamos afectados todos. El Estado se volvió de cierta manera el gran cliente de la economía. Entonces, claro, nos volvimos más vulnerables porque los ingresos tributarios significaron una menor proporción de los ingresos totales del sector público. Rodrigo mencionaba en el primer segmento del programa que el gobierno ha tenido una fijación con el corto plazo. Y creo que se puede decir que el gobierno no ha tenido a lo largo desde el año 2007 y a lo largo de todo su periodo, no ha tenido un plan económico. Lo que ha tenido es un plan político de ganar elecciones, un plan electoral, y por eso está siempre constantemente enfocado en el corto plazo, en generar réditos a corto plazo, y por eso es que se excede en el gasto, más allá de los ingresos, y se generan estos desequilibrios en la economía. Incluso cuando detonó la crisis o se cambiaron las condiciones, insistió en esto y ha insistido, y como consecuencia de eso, nosotros en el país no percibimos un plan, no hay una meta, nadie sabe hacia dónde está yendo la economía ecuatoriana. Rodrigo mencionó hace un rato que ni siquiera sabemos cómo van a cerrar este último trimestre, porque no tenemos información, no hay un norte, nadie sabe. En las empresas, por ejemplo, la empresa tiene que saber cuál es su meta, cuál es su objetivo, cuál es su norte para trabajar hacia allá. En el país no se conoce eso, y como consecuencia de esta falta de estrategia, de claridad, hay un horizonte lleno de nubes y que no está despejado, y por lo tanto los actores privados no se animan a participar. Pero falta un plan económico en este país, faltó durante la bonanza y falta durante el periodo recesivo. Otro tema que ya mencionó Rodrigo, pero que me gustaría hacer énfasis, es de esto del trabajo conjunto. El gobierno, por ejemplo, no sé, alguna idea de sentirse todopoderoso, expide normas, y luego esas normas resulta que no tienen el impacto que se buscaba que tuvieran. ¿Por qué? Porque no preguntó a los actores, a los sectores implicados, qué pasaría si es que expide esa norma. Se lo hizo de manera autónoma, independiente, y como consecuencia de eso se sacrifican oportunidades. Entonces, creo que una lección importante que nos deja este periodo, estos casi 10 años de gobierno, es que es importante para el crecimiento de la economía y para mejorar mejores condiciones de vida para la población, que se trabaje de manera conjunta. Hay gente que tiene información específica sobre ciertos sectores, hay que tomar esos insumos para poder elaborar normas y algunos temas que son importantes. Y un último comentario. Hemos hablado del volumen del gasto, pero creo que es importante también hacer una reflexión muy breve sobre la calidad del gasto. Era necesario construir el aeropuerto de Santa Rosa, que es espectacular. Era necesario construir unos puentes de Amazonía que son impresionantes, impactantes, de hecho desentonan de pronto con el ambiente amazónico. Era necesario, insisto, son ejemplos nada más, construir estas escuelas del milenio. Era necesario mandarse la gran propaganda de Hoy Unidos de Ecuador y nos sentimos todos orgullosos. A mí me parece que el gobierno se enfocó mucho en la apariencia. Era necesario mandarse la gran Constitución de Montecristi en un recinto creado exclusivamente para hacer esa constitución. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer sobre la calidad del gasto. Y a mí me da la impresión que esa calidad del gasto se explica por un afán electoral y de apariencia, y no por un afán necesariamente de mejorar las condiciones de vida de la población. Porque una escuela del milenio no significa inmediatamente mejor educación, capacitación a los profesores, cosas que no se llegan a ver. Eso significa mayor educación, y además que sea homogéneo, que sea para toda la población, porque de pronto algunos niños tienen acceso a una escuela increíble,
mientras que otros siguen en sus escuelas pequeñas. Entonces creo que se lo debía desarrollar de manera más armónica, más homogénea, y eso iba a crear mejores condiciones de vida y no habríamos incurrido en estos gastos onerosísimos, elevadísimos, impagables. Entonces hay algunos temas que como hemos demostrado en este programa, que revelan que el gobierno se excedió y que como consecuencia de ello lo que ha ocurrido con el precio del petróleo y la apreciación del dólar, sí, han afectado a la economía, pero ya nos habíamos excedido antes y no hemos tomado las medidas para enfrentar el problema y resolver el problema sobre todo. Muchas gracias a Rodrigo, a Bernardo por sus aportes, a ustedes, queridos amigos, por su atención, por su confianza en nuevamente escucharnos, observarnos. Hemos abordado temas de coyuntura económica, de interés nacional. Este programa Economía en 3D les agradece nuevamente, Economía en 3 dimensiones, y nuevamente pues estaremos en una siguiente oportunidad abordando temas de interés para el país. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.